Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal? Hola Alberto, ya ¿Cómo estamos a estamos? jueves, ya estamos a jueves otra vez, jueves de Mirada Volvemos Azul. otro jueves. Fantástico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hoy te toca a ti elegir tema. Pues sí, y creo que trae un tema interesante, o que a mí me parece bastante interesante. Vamos a hablar sobre problemas sensoriales. ¿Qué son, qué no son, cómo afectan a los niños, qué se considera un problema sensorial, cómo verlo, cómo observarlo? ¿Te parece? Me encanta el tema. Te puedo confesar que estaba esperando hace tiempo, siendo tú el terapeuta ocupacional que eres, que llegara este día. Así que Ha llegado. vamos a la intro y empezamos. Venga, dentro cabecera. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñero y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Pues como te decía, el otro día, desde que hablamos hace un par de episodios con la doctora Rafaela Caballero y con Gemma Candela sobre emitir el diagnóstico, salieron en varios momentos la importancia de tener en cuenta los problemas sensoriales para hacer el diagnóstico del autismo. Entonces, como es un tema en el que yo nado un poquito mejor, simplemente por experiencia, y porque es un tema en el que sí que me he dedicado bastante tiempo tanto a investigarlo como a estudiarlo y a intervenir sobre este enfoque de integración sensorial, pues dije, mira, me parece una buena idea dedicar un episodio a estos problemas, a hablarlo bien, porque creo que también hubo un boom en su momento, y este boom hay que digerirlo un poco y pone conceptos claros sobre la mesa, y creo que puede ser un tema que, que podamos divulgar un poquito más sobre lo que ya hay. Y además tengo que confesarte que en mi casa, cada vez que sucede algo que va relacionado con este tema, mi mujer dice, ¿y si no llamamos a Alberto y le preguntamos? Rafael se mete, Rafael se mete en un charco y entonces dice Estefi, no te enfades, esto es sensorial y si no, llamamos a Alberto y se lo preguntamos. Así que nos parece la persona más adecuada en el mundo para hablar de este asunto. Y lo Pues primero que nada, te voy a preguntar es si vas a hacerlo tú solo o te has traído algún amigo. tenemos una gran compañera, una colaboradora, porque además luego vamos a escuchar que ella misma se ofrece como colaboradora de podcast, así que vamos a contar con ella seguro. El- Vamos a contar con Beatriz Matesán García. Beatriz es terapeuta ocupacional. Ya en su día íbamos a contar con ella para un episodio, pero se nos cayó por el COVID. Y hoy la tenemos también, ha querido participar mediante audios y grabaciones de voz. Así que vamos a conocer a Beatriz. Beatriz, como decía, es terapeuta ocupacional, profesora del grado universitario de terapia ocupacional en el Centro Superior de Estudios Universitarios de La Salle, en Madrid. Y es gran profesional con muchísimos años de experiencia en la infancia, muchos años de intervención con niños y conoce perfectamente este tema. Así que, si te apetece, la saludamos. Me encantaría conocerla. Además, una vez no pudo venir, hoy está por audio y como no hay dos sin tres, a la siguiente seguro que nos acompaña. Seguro que sí. Vamos a conocerla. Muy bien. Hola, muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar con vosotros esta tarde, aportando mi granito de arena en La Mirada Azul. Muchísimas gracias. Pues tenemos aquí a Beatriz y le vamos a ir haciendo algunas preguntas sobre cosas que me parecen interesantes que nos contesten. Y, y ya está, vamos a empezar un poco, Rafa. ¿Qué te parece a ti? Pues a mí Si yo te pregunto a ti, ¿qué te genera dudas o qué querrías empezar sabiendo? Pues mira, a mí me gustaría que empezáramos con lo básico, ¿vale? Porque muchas veces
La grandeza que tiene este podcast es que nos están enviando report, nos están enviando feedback, la gente nos está diciendo que le gusta y nos estamos encontrando con grandes profesionales, como papás y mamás novatos. Y entonces me gustaría que lo primero que hiciéramos, si no te importa, que nos dieras tú mismo una pincelada de a qué nos referimos cuando hablamos de problemas sensoriales. De acuerdo. Pues, a ver, vamos a intentar contestar de la forma más simple y más básica, teniendo en cuenta que nos están escuchando diferentes tipos de público. Cuando hablamos de problemas sensoriales nos estamos refiriendo siempre a un conjunto de respuestas emocionales, respuestas fisiológicas, respuestas conductuales que el cerebro emite después de haber recibido información a través de los diferentes sistemas sensoriales. Ahora bien, estas respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales se consideran problemáticas cuando están interfiriendo, son respuestas que interfieren en la participación del niño en sus actividades diarias. Más o menos puedo decir que estos son, o a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de problemas sensoriales. Es fantástico y además yo creo que no hay ahora mismo ninguna familia que nos esté escuchando que no pudiera hacer referencia a algo concreto orientado a cosas como, yo lo hablaba hoy con Steffi y me decía, pues tendréis que hablar de comidas, tendréis que hablar de texturas, tendréis que hablar de ropa, tendréis que hablar... Y luego me decía, sí, os atrevéis a poneros escatológicos, incluso de temas más escatológicos, porque con Rafael tuvimos aventuras escatológicas con pinturas rupestres y todo eso es a lo primero a lo que nos evocó cuando hablábamos de problemas sensoriales. ¿Lo hemos entendido o vamos desencaminados? Lo habéis entendido perfectamente. Pues, no somos muy listos, pero nos fijamos mucho y eso da mucho el punto. Hombre, pues esos son puntos a favor para la familia. Pues muy bien, pues ¿cómo quieres que empecemos? Ahora ya que sabemos lo que son los problemas sensoriales, ¿por dónde quieres empezar? Mira, pues quiero empezar hablando un poco de desde cuándo se lleva hablando de problemas sensoriales en el autismo, porque parece que ha habido un boom de hacerle caso o de poner la mirada en este tipo de problemas desde hace poco. Pero realmente la descripción de problemas sensoriales en relación con el autismo lleva mucha más trayectoria. Así que había pensado empezar un poco por ahí. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Pues mira, creo que lo primero que pasa, o del punto de partida desde el que quiero empezar, es hablando de la publicación del Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales que publica la Asociación Americana de Psiquiatría. En el año 2013 lanzan la última versión que hay ahora mismo publicada. En esta publicación, lo que llamamos DSM-5, que son las siglas en inglés del Manual Estadístico Diagnóstico. Todo lo que has dicho antes no se entendía muy bien, pero en cuanto has dicho DSM-5, todos nos hemos vuelto expertos. En ese momento todos sabemos ya de lo que estás hablando. Vale, DSM-5, las siglas en inglés de Manual Estadístico Diagnóstico de Enfermedades Mentales o de Trastornos Mentales. En este año 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría propone unos nuevos criterios diagnósticos para lo que se conoce ya como trastorno del espectro de autismo, anteriormente englobado en trastorno generalizado del desarrollo, TGD no específico, en el cual había Asperger, había trastorno desintegrativo de la infancia. Había como un batiburrillo de muchas cosas. La Asociación Americana de Psiquiatría lo recoge todo bajo el nombre de TEA. Y dentro de estos nuevos criterios diagnósticos, que también hay que decir de paso, que cambian mucho el panorama del diagnóstico y empieza a haber mucha discusión sobre lo que se está considerando autismo y lo que no se considera autismo y por qué de repente ahora hay muchísimos casos de niños con autismo y antes no lo había. ¿Qué pasaba? Pues lo que ha pasado, parte de lo que ha pasado, es que se han cambiado los criterios diagnósticos y ahora se le está llamando TEA a lo que antes, hace 10 años, no se le llamaba TEA, pero ni por asomo. Es curioso lo que nos dices, porque fíjate, una de las cosas en las que nos hemos fijado durante estos años, cuando hemos ido a los diferentes médicos, es que dependiendo de la edad del profesional, la terminología que utilizaba era una o era otra completamente distinta. Desde los que se referían al autismo
y hablaban de TGD, a los que se referían al autismo en un espectro muy amplio donde nos daban esa visión, hasta los que diferenciaban el tema de Asperger y Kanner como una parte muy importante a la hora de realizar un diagnóstico. Y por lo que he entendido, ahora un poco todo está bajo el paraguas del TEA, ¿es correcto? Sí, exacto. Estamos hablando ahora de ese único paraguas en el que se engloba pues todo lo que antes se estaba relacionando con trastornos generalizados del desarrollo de diferentes tipos, ¿no? Muy Y interesante. ahora pues, hablamos de un único concepto del TEA, aunque también ya esto está cambiando y ahora se está diciendo que a esto se le debería de llamar trastornos del espectro del autismo en plural y no en singular. Hay una ola importante social que cree que esto no es un trastorno y que hay que llamarlo condición, y se le llaman las siglas de CEA, condición del espectro autista. La nomenclatura y la terminología va cambiando y además a una velocidad más rápida de lo que muchos de nosotros nos podemos adaptar. Pero bueno, sí, más o menos. Porque las diferencias se están convirtiendo en importantes y ahí sí que dedicaremos un podcast. Uno de los temas que voy a traer va a ser ese tema, de cómo a veces la pelea por la nomenclatura nos está borrando un poco la idea. O sea que sí, estoy completamente de acuerdo. El TEA, el CEA, los trastornos en plural. Una de los primeros WhatsApps que recibí después del capítulo de la semana pasada, el anterior, sobre cuando estuvo la doctora Caballero, me decía, es que lo primero que te llama, ¿sabes? Estás haciendo algo mientras escuchas el podcast y lo primero que dijo la doctora Caballero es el autismo es una enfermedad y eso ya a mucha gente le pone en guardia, ¿no? Entonces claro. Tenemos que movernos por ahí. Muy claro. bien, pues. Claro, tenemos que movernos por ahí y también entender siempre el campo en el que cada uno se está moviendo y qué terminología se utiliza en este campo. Evidentemente, una psiquiatra infantil que se está moviendo en el campo de estudios psicopatológicos va a hablar de enfermedad como enfermedad mental y como que el autismo se considera una psicopatología dentro de los manuales estadísticos y clasificaciones. Entonces, ella se podrá referir al autismo como una enfermedad mental. A nivel más social, esto parece una aberración y dice, no, pero ¿cómo va a ser una enfermedad? Ya está bastante contemplado socialmente que esto no es ningún tipo de enfermedad. Y yo creo que hay espacio suficiente para que coexistan muchos términos diferentes, ¿no? Por supuesto. Por eso te decía que eso nos daría para otro día y hoy prefiero que nos centremos, como tú bien has planteado, en problemas sensoriales, ¿no? En situaciones, en respuestas, en búsqueda de opciones y por eso me encanta el tema que has puesto en marcha. Muy bien. Pues eso, retomando un poco, volviendo al tema de problemas sensoriales, lo que os decía que con la publicación del DSM-5 cambian los criterios diagnósticos y por primera vez en un manual donde se recogen los criterios diagnósticos del autismo aparece escrito y como característica nuclear del autismo la hiper o la hiporreactividad sensorial a diferentes estímulos sensoriales o también un interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Entonces, esto hace que mucha gente, profesionales, levanten las orejas, abran los ojos y digan, ¡ostras! ¿Te parece que dentro de los trastornos del espectro de autismo, dentro del trastorno del espectro del autismo, estos problemas aparecen de una forma bastante frecuente? Entonces, por eso decía que a partir del año 2013 parece que esto de poner un poco bajo mirada de los profesionales los problemas sensoriales que pueden estar relacionados con el TEA tienen una gran explosión y aparecen muchísimos estudios, aparece muchísima formación o mucha oferta formativa en conocer cómo el cerebro procesa la información sensorial, qué diferencia hay entre un cerebro autista y un cerebro de niño neurotípico a la hora de procesar información sensorial. Y todo esto parece que desde 2013 coge mucha fuerza y se pone como en boga. Pero, y aquí el quid de la cuestión, es que los problemas sensoriales en el autismo los describe Kanner en 1943.
Es que no es nada de novedoso ni que se acaba de encontrar. Esto es Kanner, ya digo que en 1943, cuando describe la clínica que está observando en una serie de niños que él llama autismo, ya describe los problemas sensoriales, ¿no? O la dificultad a la hora de procesar información sensorial. Luego también, así como dato curioso, es que en la mayoría de publicaciones científicas que hay ahora mismo en acceso, a las que se puede acceder, se habla de que hay entre un 45 y un 95% de población con TEA que tiene problemas sensoriales. Es decir, que a nivel científico también está evidenciado que los problemas sensoriales en el TEA son bastante frecuentes. Eso te iba a decir, porque... Sí, no, lo que te iba a decir es que hablando con los padres cuando nos reunimos a través de la asociación o de simplemente de quedadas de padres o con otro matrimonio que tengan otro nene TEA y hablamos, yo estaba pensando cuando decías entre un 45 y un 95 y yo decía, pues es que un 45 me parece poco porque no sería capaz de recordar una conversación con algún otro familiar, con alguna otra familia en la que no hubiera ningún aspecto sensorial relevante como parte de la conversación. O sea, que si la inexperiencia, o sea, no la ciencia, sino la experiencia me hace pensar más cerca del 95 que del 45 que estabas dando. Ya, claro, los estudios científicos ya sabemos que tienen sus propias reglas, ¿no? Sí. Y muchas veces las horquillas varían tanto porque hay estudios que dicen que el 95% de niños con TEA presentan problemas sensoriales y hay otros estudios que dicen que el 45% y hay otros estudios que dicen que el 58%. Entonces, está todo ahí en una horquilla y dependiendo qué regla se haya utilizado para medir, pues te da que hay más población o te da que hay menos población. Pero la horquilla es que mínimo 45, máximo 95. Sí, que como mínimo 1 de cada 2 y como máximo casi todos estamos dentro de esta sensación. Exacto. Bien. Muy bien. Y luego, aparte de lo que dice la ciencia, ¿no? Y de lo que dijo Kanner en 1943, es que muchas de las biografías que hay escritas, narradas por personas con autismo, por personas autistas ya adultos, en todas y cada una de esas biografías aparecen características sensoriales importantes y relevantes a la hora de desempeñar actividades diarias y tener autismo, ¿no? La biografía se considera la primera biografía de una persona con TEA, la de Clara Claiborne Park, que escribe la vida de una familia cuando una de las niñas tiene autismo, ¿no? Se considera una primera biografía de una persona con TEA y esta biografía se publica en 1967. O sea que también en esta biografía aparecen conductas muy relacionadas con problemas sensoriales y no es una cosa, como decía, de 2013 de la publicación del DSM-5, sino que esto ya se viene reflejando hace tiempo y al igual que la publicación de esta biografía en 1967, otras personas con autismo, otras personas autistas que han descrito y han narrado su historia como Jim Sinclair, Temple Garvin, Naoki Higashida, Donna Williams, un montón de gente que ha publicado su biografía teniendo autismo, han hablado y han narrado y han descrito problemas sensoriales, ¿no? Esta famosa máquina de los abrazos que se genera Temple Garvin cuando ella quiere notarse esa sensación, esa presión de estar aprisionada, le regula, le calma, le tranquiliza. Y esto a lo largo de la historia pues ha ido repitiendo. Sí, nosotros hemos descubierto, por ejemplo, Rafael es un nene que no ha podido soportar nunca una manta o una sábana, ¿no? Lo cual para una mujer tan friolera como Steffi era un problema, ¿vale? Porque tú ya sabes que el frío es esa sensación que siente un niño cuando su madre tiene frío. Entonces, el hecho de que su hijo no se pusiera manta o sábana era algo como que la tenía aprisionada. Y descubrió, buscando, como siempre, en la red, donde están los maravillosos recursos que se encuentran por todas partes, encontramos una manta ponderada con peso, que hicimos la prueba y se ha convertido en el fetiche de Rafael, y ahora ya cuando se acuesta pide la manta y lo quiere porque esa sensación, ese peso que le proporciona esa manta ponderada, sí le gusta, sí la mantiene y por lo tanto ya puede dormir sin
sin ese frío tremendo que siente su madre y que por extensión evidentemente siente él por las noches. Entonces, esa presión, como tú estabas explicando, ha cambiado los hábitos de sueño de Rafael, incluso en la calidad del sueño del propio chaval. Claro, y de ahí la importancia que tiene el poner la mirada en el tipo de información sensorial que generan los diferentes elementos que tenemos en el entorno. De primera tú ves una manta y una manta, si el niño la rechaza o no le gusta, pues tú dices, no le gustan las mantas. Pero no, lo que no le está gustando, o lo que puede ser que no le esté gustando, o no le esté proporcionando una sensación cálida al niño, sea la información táctil que genera la manta cuando toca la piel del niño. Entonces, si se cambia la manta o el tipo de información que da la manta por una información en la que ya no hay tanta información táctil superficial de roce en la piel, sino que al meterle peso, lo que principalmente se activan son receptores de presión y de tacto profundo, que no son los mismos que los receptores de tacto superficial que tiene la piel. Entonces la información que entra cambia por completo, el comportamiento del niño cambia por completo. Y además luego le pilla el gustito, porque ahora ya estamos en el sofá y pide una manta, que no hace falta que sea ponderada, o se acuesta en otro sitio y pide una manta. Ya ha encontrado la gracia de la manta, pero es ese despertar el que tuvo con esa manta ponderada que le permitió luego abrirse a las bondades a las bondades genéricas de la manta en sí misma, pero sí que fue esa manta ponderada la que consiguió ese efecto. Sí, exactamente. El descubrir o el romper esas dificultades de intereses restringidos que en el autismo muchas veces están muy vinculados a los problemas sensoriales. Y que el niño no quiera tolerar ningún tipo de manta no únicamente está englobado dentro de un interés restringido, sino que también puede estar diciéndonos que hay un problema de procesamiento de la información sensorial. Sí, nos sucede lo mismo por ejemplo, cuando nos probamos ropa con las etiquetas. Es cierto que ahora mismo cuando te pruebas un jersey hay yo he calculado una media de 63 etiquetas alrededor de la prenda y Rafael pide ayuda y a veces para probarle un suéter o probarle una prenda de ropa tenemos que sujetar en la mano las etiquetas para que no entren en contacto con él. No le molesta probar el jersey, le molesta la etiqueta que aporta otra información diferente. Claro. Pues mira, Rafa, si te parece, le preguntamos a Beatriz Matezán qué son estas características diagnósticas que nos dice el DSM-5 sobre la hiperreactividad y la hiporreactividad sensorial. Le preguntamos a Bea qué es esto de la hiperreactividad o la hiporreactividad sensorial y que nos cuente un poco cómo podemos ver en los niños este tipo de problemas. ¿Te parece? Fantástico, me encantaría escucharla. Muy bien, pues venga, Bea, cuéntanos. Cuando nuestro sistema nervioso central no es capaz de regular la intensidad con la que recibimos los estímulos, los niños pueden responder de dos maneras. Cuando reaccionan con una conducta de una magnitud mayor, de una intensidad mayor de lo que se considera como típico, hablamos de una hiperreactividad sensorial. Y las conductas asociadas a esta hiperreactividad sensorial son conductas de miedo, de evitación, de hipervigilancia o incluso se puede llegar a la agresión. Si nos ponemos en la situación de un niño que experimenta de manera muy negativa la experiencia de tocar la pintura de dedos, podemos entender que desde el momento en el que la profesora proponga esta actividad al resto de los niños en el aula, ese niño va a sentir un grado alto de intensidad, que puede convertirse además en una agresión en el momento en el que la profesora le obligue a tocar esa pintura de los dedos. Y vamos a ver cómo esto mismo podrá ocurrir cuando los niños tienen que entrar en contacto con texturas de comidas que son para ellos especialmente desagradables, o prendas de vestir, o la pasta de dientes, o la arena de la playa, o la hierba del campo. Cuando los niños reaccionan al estímulo que se les presenta con una respuesta
por el contrario, que se considera por debajo de lo normal en intensidad, hablamos entonces de una hiporreactividad sensorial. Vamos a ver cómo los niños que están dentro de este perfil son poco conscientes de los estímulos que se les van a presentar. En ocasiones no se dan cuenta de que tienen la cara sucia, de que llevan restos de chocolate o de yogur en la cara. No son conscientes cuando tienen las manos sucias, pegajosas. Pueden no ser tampoco muy conscientes de lo caliente que está el radiador o el agua de la bañera. Por ejemplo, si estas dificultades de registro tienen que ver con la información procedente del movimiento de las diferentes partes del cuerpo, los niños pueden llegar a tener una dificultad en la planificación de esos movimientos, en lo que llamamos esa praxis que nos va a permitir tener la idea del movimiento, conocer sus secuencias y ejecutarlo. Porque si yo no recibo unas buenas sensaciones de esos receptores que recogen la información acerca de cómo se mueven mis músculos, tendones y articulaciones, con qué fuerza lo hacen, en qué dirección, va a ser muy difícil poder planificar y organizar los movimientos. Con relación a estas dificultades sensoriales de hiper y de hiporreactividad, igual que los problemas de praxis, es muy importante tener en cuenta que en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se incluyen estos problemas de hiper o hiporreactividad sensorial como un nuevo criterio diagnóstico en el trastorno del espectro del autismo. Pues qué importante lo que nos dice Bea en relación a el énfasis que hay que poner en la palabra intensidad de la respuesta, ¿no? Es la gran diferencia entre una hiperreactividad sensorial y una hiporreactividad sensorial. La intensidad con la que el niño reacciona ante la llegada de un cierto estímulo sensorial en concreto, ¿no? Si tenemos una intensidad muy alta en relación a lo que se considera típico o habitual en la intensidad de respuesta, tendríamos una hiperreactividad, pero también, y no podemos olvidar, la hiporreactividad sensorial o una intensidad que esté por debajo de lo esperado a la reacción o la intensidad de reacción que cabría esperar en un desarrollo típico, ¿no? o en una respuesta típica. Y una pregunta. Dime. ¿En la misma persona se puede dar las dos opciones? Quiero decir, uno puede ser hiporreactivo en una serie de estímulos e hiperreactivo en otra serie de estímulos. Pues sí, claramente sí. Te tengo que decir claramente sí. Además, una pregunta muy bien traída, Rafa. Me alegro mucho porque estaba pensando, digo, ahora mismo hay cosas en las que yo pondría a Rafael en un lado y en el otro. Y digo, como me diga que no, ahora mismo ya no sé qué hacer. Ahora qué hacer. Me he quedado muerto. Ahora mismo, ¿ahora qué hago? Hay como 4 o 5 puntos claves para entender un poco cómo funciona todo esto del procesamiento sensorial en los niños con autismo. Y uno de estos 5 puntos clave es que es muy común, y cuando hablo de muy común, me voy al 95% de los niños, que decíamos antes, que tienen problemas sensoriales en el autismo. Es muy común que los niños con autismo presenten más de un patrón de disfunción sensorial. Correcto. Sí, es un poco la experiencia nuestra, ¿no? Por ejemplo, Rafael tiene una tolerancia quizá excesiva al dolor, ¿vale? Muchas veces no nos enteramos de que se ha hecho daño. De hecho, él tiene que reaccionar a ese daño, tiene que ser consciente de que se ha dado un golpe, porque si no, no le viene el dolor, ¿vale? Si él no lo ha visto, como si dijéramos, no tiene esa sensación. Claro. Y, por ejemplo, con el agua caliente, necesita que el agua esté muy caliente. Cuando compartimos ducha es un problema porque él quiere el agua muy, muy caliente. Y sin embargo, pues con la fría, todo lo contrario. Cuando el agua está fría, pues él lo pasa regular. Y entonces, hay veces que se tapa los oídos porque le producen algunos sonidos y hay cosas que por eso digo que hay texturas, formas, sensaciones que son para las que yo le definiría como hipo y para otras las definiría claramente como hiper, ¿no? Entonces, es esa duda que tenía. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de diferentes sistemas sensoriales, que cada canal sensorial o cada sistema sensorial está
trayendo una información sensorial diferente, a la que el cerebro va a responder de una forma diferente. A un sistema sensorial puede responder con una hiperreactividad, a otro sistema sensorial se puede responder con una hiporreactividad y sean diferentes tipos de respuestas, todas dentro del mismo cerebro. Y se puede trabajar sobre ello, entiendo. Me refiero, el problema sensorial no es eterno, se puede trabajar, se puede al menos mejorar en esos campos, ¿verdad? Claro, se puede trabajar y son muy mejorables, sobre todo lo que más nos interesa y lo que tú nos estabas diciendo antes de lo que le pasaba a Rafael con la manta, ¿no? Cómo el niño cambia a la hora de participar en sus actividades diarias cuando está recibiendo un tipo de información sensorial u otro. Es decir, que a un niño le moleste que cante en cumpleaños feliz en el aula y se lleve las manos a los oídos y se disguste y se meta debajo de la mesa. Esto únicamente no nos puede llevar a pensar que el niño tiene una hiperreactividad al auditivo. A lo mejor no le está gustando la melodía de la canción de cumpleaños feliz. Hay que buscar como patrones o repetición del comportamiento ante diferentes tipos de estímulos auditivos. Correcto. Y cuando vamos analizando diferentes situaciones del día a día en el que hay una lluvia de información, una lluvia de entrada de información auditiva, el niño se comporta más o menos siempre de la misma manera, evitando, luchando, no queriendo estar en ese contexto en el que llueve un principal tipo de información sensorial. Entonces, nos encontraremos a un niño que no le gusta que canten cumpleaños feliz, no le gusta que la tele esté a un determinado volumen, no le gusta o se asusta rápidamente si pasa un autobús por la calle y él está en la acera, se asusta rápidamente con el sonido de la batidora. ¿Sabes? Vamos como sumando diferentes tipos de contextos en el que hay principalmente un único tipo de información sensorial, en este ejemplo el auditivo. Y lo que nosotros queremos cambiar con la intervención, o lo que se puede cambiar cuando se trabajan estos problemas, es eso. No es que el niño ahora le guste la canción de cumpleaños feliz o le guste cómo suena la batidora, sino que él sea capaz de reaccionar de una forma más o menos adaptada al tipo de información sensorial que está entrando. Evidentemente, a nadie le gusta cómo suena una batidora, ¿sabes? No es que tenga un sonido muy agradable. O no sé, o que te pase un autobús por la espalda, evidentemente a nadie le gusta, ¿no? O una moto. Pero sí que podemos ser capaces de regular la intensidad de la respuesta que damos cuando llegue ese tipo de información. Y eso sí que es muy trabajable y muy mejorable, y de hecho mejorado. Sí, porque por ejemplo yo recuerdo siempre cuando era pequeño Rafael, nosotros nos llamaba mucho la atención la reacción que tenía él a según qué texturas. Nosotros recordamos una vez en casa de mi suegra que Rafael, porque tenía que tocarlo todo y sigue teniendo que tocarlo todo, eso forma parte de su naturaleza, metió la mano dentro de un azucarero. Y esa textura del azúcar le afectó tanto que de repente vimos a mi suegra diciéndole, al nene le pasa algo. El nene había... Como si fuera una reacción alérgica. El nene había transfigurado, estaba teniendo una náusea completa de todo el cuerpo, ¿vale? Estaba en una pinta y cuando nos quedábamos mirando le saqué la mano del azucarero y ya está, y pasó. Simplemente era esa textura. Con el tiempo, Rafael se ha dado cuenta de que obtiene más placer tocándolo todo y aprendiendo todo del asco que le producen las cosas. Entonces ahora, cuando toca algo que no le gusta, simplemente se aparta, pero sigue teniendo esa necesidad de tocarlo todo. Entonces es más importante en él esa necesidad de tocar, de aprender y de conocer, y ha aprendido a no entrar con toda la mano en el azucarero. Ahora ya solo pone un dedito, o ahora pone menos hincapié, pero sí que es cierto que se vivía con mucha intensidad. Yo recuerdo las fotos de Rafael siendo un bebé en el césped, que ponía solamente una pierna en el suelo y la otra en el aire, ¿no? Era como que no podía soportar la textura del césped. Entonces, evitando por completo que eso le estuviera tocando cualquier parte del cuerpo. Correcto, entonces se apoyaba en el pañal y hay algunas fotos que parece el del Circo del Sol, que está el culo puesto en el suelo, las piernas para arriba para que no tocaran el césped, y daba una sensación muy, muy curiosa. Mira, has dado en el clavo cuando has explicado
cómo le cambió a Rafael la cara, el cuerpo y la náusea generalizada que sintió cuando introdujo la mano dentro de ese azucarero. Y me lo enlazo con lo que decía al principio, que cuando hablamos de problemas sensoriales no únicamente nos tenemos que centrar, y esto está pasando mucho a día de hoy, que los profesionales se centran en si el niño le gusta o no le gusta, si lo evita o no lo evita. Y esto va un poco más allá, porque estamos hablando de que son reacciones emocionales, fisiológicas y conductuales. Tienen que aparecer esas tres reacciones. Y a Rafael, cuando metió esa mano en ese azucarero, su cerebro emitió reacciones emocionales, reacciones fisiológicas y reacciones conductuales. Y fue claramente, ¿no? Es decir, esta arcada que mi hijo ha tenido por meter una mano dentro de un azucarero, ¿por qué? Venía del dedo Porque gordo su del cerebro- pie. Era una arcada que venía del dedo gordo del pie. O sea, todo el cuerpo había sufrido esa arcada. Sí, sí, sí. Claro, es que la información sensorial es tan potente que genera este tipo de respuestas. Y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que no solamente es una cuestión de si al niño le gusta o al niño no le gusta, el niño se siente cómodo o no se siente cómodo. O sea, y cuanta más intensidad hay en las respuestas, cuanta más hiperreactividad hay, las conductas emocionales, las respuestas emocionales, las respuestas conductuales y las respuestas fisiológicas son más intensas. Y cuando hablamos de respuestas fisiológicas, estamos hablando de que cuando a un niño le llega información sensorial X, la que queramos, visual, olfativa, gustativa, toda la que nos queramos proponer, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la dilatación de las pupilas, aumenta la pigmentación de la piel, aumenta la sudoración y sobre todo en niños muy pequeños. La primera reacción que tiene el cerebro ante la llegada de una información sensorial, si el cerebro tiene un patrón de respuestas de hiperreactividad, aparece como una cascada de sintomatología puramente fisiológica, ¿no? Y ya luego llegan las conductas de evitación, empujo esto que no me gusta, lo quito de en medio, me voy corriendo, me escondo debajo de la mesa. Y después, evidentemente, las conductas emocionales, ¿no? El llanto, el no querer estar ahí, el rechazo. Eso, van a aparecer siempre estos tres grandes bloques, ¿no? Comportamientos o respuestas emocionales, respuestas fisiológicas y respuestas conductuales ante la llegada de información sensorial. Fantástico. Mira, otra de las cosas que ha dicho Beatriz cuando le hemos preguntado la diferencia entre hiperreactividad sensorial e hiporreactividad sensorial es que se nos viene rápidamente a la cabeza o es muy fácilmente identificable los problemas de hiperrespuesta, ¿no? Cuando el niño o la niña rechaza, no le gusta, evita, se esconde. Te tapas los oídos con esas cosas. Exacto. O me tapo los oídos, o te empujo, o te pego, o no quiero que me acerques a esto. Pero también es súper importante fijarnos en los problemas de hiporreactividad, ¿no? Estos niños que estamos intentando trabajar para que consiga una autonomía y una independencia en la alimentación, pero tiene una hiporreactividad sensorial a la información del tacto. Y Beatriz nos decía en el audio, el niño que se mancha la boca no se da cuenta de que tiene la boca manchada y con la boca manchada se puede quedar el resto del día. Haya comido yogur, haya comido tomate con pasta o haya comido un gusanito y se haya dejado la boca llena, ¿no? Cuando estos niños cumplen 8 o 9 años y se quiere evaluar el nivel de independencia que está teniendo el niño, dice, ¿este niño come solo? Sí, coge el tenedor solo, se lleva la comida a la boca, pero luego no se limpia. Y el limpiarse la boca es una tarea que está dentro de la actividad de comer solo. Entonces, ¿qué está ocurriendo para que este niño no adquiera la independencia necesaria para su edad en la actividad de la alimentación? Y lo que está ocurriendo, o puede que esté ocurriendo, es estos problemas de hiporreactividad sensorial al tacto que le están dificultando al niño notar que está más sucio y voy a coger una servilleta, me la llevo a la boca y me la limpio. Correcto. Y son iguales aunque los problemas de hiperreactividad sensorial van asociados a emociones desagradables, de rechazo, de evitación, de lucha, de miedo, parece que son más problemáticos o que tienen un impacto mucho más grande en la vida diaria que los problemas de hiporreactividad sensorial. Pero los niños que tienen una hiporreactividad sensorial, ya también hay estudios que nos dicen que los niños que tienen una hiporreactividad sensorial
con autismo tienen una problemática más intensa o una sintomatología más intensa relacionada con la comunicación social. Los niños que son hiporreactivos se comunican menos que los niños que tienen una hiperreactividad. Y esto es bastante importante también sacarlo un poco a la palestra, ¿no? Que no únicamente estamos hablando de rechazo, evitación o todo lo que nos recuerda a la hiperreactividad sensorial, sino que la hiporreactividad sensorial también puede llegar a ser muy incapacitante. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y por último, yo también quería hacer hincapié en otra de las cosas que nos decía Bea sobre cómo afecta el procesamiento de la información sensorial a la hora de ejecutar movimientos, a la hora de desarrollar o de mirar cómo se está desarrollando el niño a nivel motor. Esa torpeza motora, puede estar muy relacionado a que no se esté procesando bien la información sensorial. Y ya os digo, como decía antes, no estamos hablando únicamente de hiperrespuesta, al niño no le gusta un estímulo, y por respuesta el niño no percibe bien ese estímulo y ya está. Va todo más allá, ¿no? Y no percibir bien o tener una hiporreactividad sensorial en diferentes sistemas sensoriales que dan información sobre lo que está ocurriendo en nuestro propio cuerpo. Beatriz nos decía músculos, articulaciones, tendones musculares. Si tú no recibes bien la información que genera un músculo, el grado de tensión o distensión que está teniendo un músculo, el grado de apertura o cierre que está teniendo una articulación, los movimientos que tú ejecutes en tu contexto, en tu día a día, no van a ser los más eficaces. Y por lo tanto se va a presentar, o es muy frecuente que nos encontremos con niños que presenten problemas de torpeza motora, y esa torpeza motora está muy relacionada a un problema de hiporreactividad sensorial. Correcto. Muy interesante todo lo que nos estás contando hoy y todo muy aplicable, ¿no? a las familias. Bueno, pues me alegro. Me alegro que resulte útil, o por lo menos que lo parezca. Ya luego, si lo es o no. Hombre, no. Que lo diga la gente. Que lo diga la gente. Muy bien. Bea nos aportaba más información, ¿verdad? Bea nos aportaba más información porque yo le pregunté que hiciera un poquito de énfasis en por qué es recomendable que cuando se detectan problemas sensoriales en el autismo, sea el terapeuta ocupacional o el profesional de la terapia ocupacional la persona que lleve un poco la intervención, o por lo menos evalúe los problemas sensoriales que está teniendo el niño. Entonces le pregunté a ella, que es profesora del grado universitario de terapia ocupacional, no quería defender yo únicamente la profesión, y le pregunté a ella que nos diera los motivos por los cuales ganaría o sería relevante la intervención de terapia ocupacional. ¿La escuchamos? Fantástico, vamos a ello. Muy bien. Un terapeuta ocupacional es un profesional que durante 4 años ha recibido unas competencias que le van a permitir desarrollar intervenciones dirigidas a la promoción de la participación de los niños. Todos los niños, independientemente de su diagnóstico, necesitan desarrollar sus sentimientos de autoestima, de competencia, participando en las actividades de la vida diaria, especialmente aquellas actividades que tienen un significado para ellos. Comer independientemente, vestirse y desvestirse para poder cambiarse el chándal del uniforme cuando llega el momento de la clase de gimnasia, ser capaz de cepillarse los dientes igual que el resto de sus compañeros después de las comidas. Todas estas actividades son necesarias en el desarrollo de los niños. En ocasiones se presentan dificultades para participar en todas ellas, y esas dificultades pueden estar relacionadas con causas diferentes. A veces puede ser un problema en el control motor, puede ser un problema en el área cognitiva, en el área de la motivación emocional, pero también en algunas ocasiones la causa de esa falta de participación en las actividades de la vida diaria puede estar en la presencia de alteraciones sensoriales como las que hemos descrito anteriormente. Cuando se detectan estos signos de hiper o de hiporreactividad, es necesario
derivar a un terapeuta ocupacional, ya que hoy en día en nuestro país, en España, son los profesionales que tienen acceso a una formación totalmente especializada en la evaluación y en la intervención con este tipo de alteraciones. Por supuesto, todo ese trabajo realizado por el terapeuta ocupacional tendrá que ser puesto en común siempre con el resto de los profesionales, porque especialmente en el caso de los niños con autismo sabemos que puede haber muchas otras variables que pueden estar influyendo en estas dificultades. Y es que hay mucho desconocimiento y mucho, no sé si la palabra es adecuada y si no, por favor me corriges, pero hay mucho intrusismo en el tema de la terapia ocupacional, ¿no? Hay mucha gente que no está especializada y está llevando estos apartados tan relevantes como el tema sensorial sin ser profesionales estrictos de eso como lo sois vosotros, ¿no? Sí, no, está bien traída la palabra intrusismo, ¿eh? Lo hay. Y estamos batallando con él. A ver, también yo tengo que decir que esto de la problemática sensorial no es exclusivo de la terapia ocupacional. Lo que sí es exclusivo de la terapia ocupacional, que es un poco lo importante o el mensaje que yo quiero trasladar hoy, es que cuando aparecen problemas sensoriales, siempre estamos hablando de que estos problemas sensoriales tienen un impacto en la independencia y en la participación del niño en su día a día. O sea, esto de que coger conductas aisladas y analizarlas a ver si son o no son sensoriales, eso a mí no me importa. Eso que lo haga quien quiera, que lo haga el profesional quien quiera. O sea, esto que me comentabas tú al principio, ¿no? De Rafael se metió en un charco, ¿esto es sensorial? Le preguntamos a Alberto. Mira, si Rafael se metió en un charco, pues déjale que disfrute en el charco. Ahora bien, el problema vendría si Rafael se va metiendo en todos los acúmulos de agua, todos los cúmulos de agua que vaya viendo. Y se mete, ¿sabes? Se mete en todos los charcos. Todos los días, y que eso ya sea un problema en su día a día. Mete las manos dentro del váter, mete las manos, abre el grifo y mete la cabeza debajo del grifo. Entonces, todo está vinculado a que el niño introduce partes de su cuerpo cada vez que ve agua. Entonces, ahí es cuando el terapeuta ocupacional tiene que decir, ok, voy a ver qué está pasando aquí. ¿Qué hacemos, no? Claro. Ese es el problema realmente, ¿no? No que, ay, el niño se está llevando la mano a la cara, o mira, el niño se está pasando una hojita por delante del ojo. ¿Esto es sensorial? Bueno, pues dependiendo de la frecuencia de aparición del comportamiento, cómo está impactando en su día a día, y cuando hablamos del impacto del día a día, ahí tiene que haber un terapeuta ocupacional siempre. Perfecto, pues oye, pues fantásticamente explicado. Nosotros somos grandes convencidos, ya sabes que somos muy habituales de la consulta, de la duda, y además hemos dedicado hoy un programa a los problemas sensoriales y me gustaría también que, llegado el caso, nos pondremos también con un programa específico para la terapia ocupacional del día a día, ¿no? Que me parece una cosa fantástica. Claro. Y que iremos tratando. Pero era muy importante para las familias y creo que es muy agradable para todos haber dedicado un tiempo a algo que, te repito, desconozco la cifra científica, pero sí la cifra de la experiencia me dice que todas las familias hemos tenido nuestro momento, nuestro espacio y nuestra situación con temas sensoriales en mayor o en menor medida y, como te decía, en cosas tan importantes como familias que conocemos que el niño o la niña solo come 1, 2 o 3 alimentos muy concretos y de marcas y muy concretas y de especificaciones muy concretas, a problemas con la ropa, a esa tendencia que tienen muchos de nuestros nenes, que lo hemos comentado los padres y es gracioso, pero hay que trabajar con ello, como es lo de desnudarse nada más llegar a casa porque nos molesta todo. Nosotros hablábamos el otro día Estef y yo. Es muy gracioso ahora que tiene 9 años. Pero cuando sea un señor de 19, 20, 25 años, pues que llegue a casa y se ponga allí, como venga un día el de Amazon, ¿sabes? Pues ya no tiene la misma gracia. Entonces, todas esas situaciones que son sensoriales y que afectan al día a día es muy importante y te agradezco muchísimo que lo hayas traído. Y ya otro día hablaremos de temas más escatológicos, ¿vale? Cuando tengamos un ratito, porque tampoco hace excesiva falta.
ya habiendo dicho lo de Podemos- la rupestre, yo creo que se ha entendido bien. Podemos dedicar episodios completos, un episodio a la hiperreactividad sensorial, un episodio a la hipo, un episodio a los problemas motores. Podemos dedicar un episodio completo a lo que queramos. Fantástico. Pues como siempre preguntamos, ¿se nos ha quedado algo en el tintero, Alberto? ¿Tú crees que se nos ha quedado algo? Yo creo que no, o por lo menos no lo tengo yo así rápidamente para cogerlo, así que creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar. Vamos a despedirnos de Bea, que también se quería despedir de nosotros, y ya está. Yo creo que cuando Bea se despida, lo podemos dar por terminado el episodio de hoy. Perfecto, pues vamos a despedir a Bea y volvemos un segundo, que quiero contarte algo y volvemos enseguida. Por supuesto. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con vosotros este tiempo en La Mirada Azul y bueno, espero que este sea el comienzo de muchas otras colaboraciones. Gracias. Muchísimas gracias, Bea, y antes de despedirnos, y aunque muchas veces está mal hablar de uno mismo, creo que es interesante que demos las gracias. Miles y miles de gracias a todos aquellos que nos acompañaron en el episodio del podcast del 2 de abril, porque es verdad que hemos alcanzado una media de unas 2.000 reproducciones por episodio, lo cual nos hace sentirnos muy, muy orgullosos, pero nos hemos acercado a las 5.000 reproducciones del 2 de abril, porque además de los más de 1.000 reproducciones en audio en las diferentes plataformas de podcast, más de 2.000 reproducciones en Facebook y más de 1.000 reproducciones en Instagram. Se han hecho campañas en algunas asociaciones que nos han reportado mensajes de WhatsApp, grupos, listas de difusión. Hemos superado con creces las 5.000 escuchas en el episodio 9 de nuestro podcast, ya que hoy es el 10º. Estamos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos y quería, antes de despedirnos, pues eso, dar las gracias a todo el mundo, dar las gracias a todos los colaboradores, a todas las personas que formaron parte de aquello y, por supuesto, y por encima de todo, darte las gracias a ti, Alberto, por formar parte de esto conmigo y que entre los dos estamos creando algo muy chulo con una familia de La Mirada Azul muy, muy potente y quería contarlo. Qué bien, claro, está súper bien traído, a mí me alegra el día. Y es que es magnífico, Rafa, es magnífico el sentarnos aquí un rato toda la semana, charlar de una forma abierta, muy flexible, muy amistosa y muy amigable, y que a la gente, o sea, llegar a 2.000 personas prácticamente a la semana. Y luego en programas así un poco más especiales como el día 2, llegar a más de 5.000, pues la verdad que es que esto es para quitarse el sombrero y decir, mira, pues aquí nos vais a tener todo el tiempo que queráis, ¿no? Si nos siguen, así que muchas gracias a todos. Si nos siguen tratando bien, aquí estaremos. Vale. Pues nada, muchísimas gracias también a todas las secciones. Hoy no hemos tenido calma en el caos porque esta semana es festiva en Valencia y en mi casa ya solo hay caos. Esta semana no hay calma. Y muchísimas gracias a Alex, que participa continuamente, Trevorito, Anabel, Lorena, Gemma, a Beatriz Matesanz, que nos ha acompañado hoy, a Gonzalo Bermejo, que nos ha acompañado tantas veces, por ayudarnos a hacer crecer esta gran familia. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Nos oímos el jueves.